La UFC que conocemos hoy es el gigante absoluto de las promotoras en artes marciales mixtas. Llena arenas enormes, cierra acuerdos multimillonarios, tiene a decenas de celebridades sentadas junto a la jaula en cada evento de punto de pago por ver, e incluso algunos de sus peleadores son estrellas globales. Pero lo más increíble es que la UFC estuvo muy cerca de no sobrevivir lo suficiente para convertirse en todo esto o todo lo que conocemos. Hubo una época en la que las artes marciales mixtas eran consideradas demasiado violentas para la televisión, demasiado controversiales para los patrocinadores y demasiado peligrosas para las grandes arenas que ni siquiera querían verse involucrados en dichos eventos. Nadie quería estar asociado con los que muchos llamaban en su momento peleas de gallos humanas. Durante ese periodo crucial, un hombre ayudó a mantener viva la compañía. Su nombre es Donald Trump. Mucho antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se convirtió en uno de los pocos empresarios poderosos dispuestos a trabajar públicamente con la UFC durante sus años más oscuros. Ese apoyo fue enorme para la compañía y una época en la que casi nadie quería verse asociado con las artes marciales mixtas en general. Pero para entender realmente por qué eso fue tan importante, primero hay que conocer cómo era la UFC en los años 90. En esa época, las artes marciales mixtas en nada eran el deporte pulido y profesional que los fanáticos vemos hoy. Los primeros eventos de la UFC prácticamente se promocionaban como peleas brutales sin ningún tipo de regla, donde distintos estilos de pelea chocaban entre sí para descubrir realmente cuál era el mejor. Habían menos reglas y obviamente menos estructura. Lo que estaba a la orden del día era la polémica y todo lo que rodeaba al deporte en cuanto al concepto en ese momento. Un concepto que prácticamente no todo el mundo aceptaba, tanto así que el deporte podría resultar impactante para el público mainstream. Eso alejó a patrocinadores, ejecutivos de televisión y obviamente a comisiones atléticas. Para empeorar las cosas, el senador John McCain atacó de manera pública a la UFC y en ese momento la popularizó con el nombre de peleas de gallos humanas, una frase que lastimosamente quedó pegada a la compañía como una maldición durante los próximos años. Como resultado, muchos estados comenzaron a prohibir eventos de artes marciales mixtas por completo, lo que llevó a que las compañías de pay-per-view se alejaran del producto y que grandes empresas rechazaran acuerdos de patrocinio. Incluso conseguir sedes se convirtió en un problema serio, porque las arenas no querían el rechazo y la polémica que venían con organizar peleas de MMA con la UFC. La compañía estaba perdiendo dinero rápidamente y existían dudas reales sobre si la UFC sobreviviría hasta la siguiente década. Pero en 2001, un joven de poco más de 30 años ayudó a salvar el barco que se estaba hundiendo. Ese año la UFC fue comprada por Zuffa, liderada por los hermanos Fertitta, junto a Dana White, quienes creían firmemente que las artes marciales mixtas podrían convertirse en un deporte legítimo y no solo eso, sino también masivo. Pero la fe por sí sola no era suficiente para que la compañía sobreviviera. La promoción todavía necesitaba lugares dispuestos a albergar eventos, y en ese momento muchas arenas aún no querían tener nada que ver con la UFC. Ahí es donde entra en escena Donald Trump. Mientras otros empresarios evitaban las artes marciales mixtas, un personaje como Donald Trump vio en las MMA una oportunidad de negocio y obviamente una oportunidad de entretenimiento. En ese momento, Donald Trump era dueño de varios hoteles y casinos en Atlantic City, incluido el Trump Taj Mahal. En ese momento, Donald Trump, de manera arriesgada, decidió abrir las puertas de su recinto a la polémica en ese momento UFC y a las artes marciales mixtas. Aprovechando esta oportunidad, la UFC realizó varios eventos en el Trump Taj Mahal. Esto fue oro para la UFC, ya que en ese momento necesitaba de manera desesperada visibilidad y credibilidad. Donald Trump es sin duda alguna uno de los principales personajes que desde el principio de la UFC
creyó que esto podría llegar a tener un éxito real. Y obviamente, el presidente de la UFC, Dana White, nunca olvidó este apoyo. Esto lo vemos de manera clara, ya que su amistad se ha hecho muchísimo más fuerte a lo largo de los últimos años. Al mismo tiempo que evidentemente la UFC fue creciendo y creciendo muchísimo más. El deporte se volvió más regulado, con la introducción de mejores reglas y la aprobación de las comisiones atléticas. Luego llegó uno de los puntos de inflexión más grandes en la historia de la UFC, el reality show The Ultimate Fighter, que transformó un barco que se hundía en una lancha a toda velocidad. El programa presentó a las MMA a millones de espectadores casuales de una manera mucho más personal y cercana. Los fanáticos comenzaron a encariñarse con los peleadores, las rivalidades y las personalidades, en lugar de solo ver violencia dentro de la jaula. Y si bien el programa hizo su parte, la legendaria pelea entre Forrest Griffin y Stephan Bonner ayudó a disparar la popularidad de la UFC hacia el mainstream prácticamente de la noche a la mañana. A partir de ahí, la compañía comenzó a crecer a un ritmo acelerado, con estrellas como Chuck Liddell, George St. Pierre, Anderson Silva, BJ Penn y Brock Lesnar ayudaron a convertir a la UFC en un fenómeno global. La relación entre la UFC y Donald Trump no terminó ahí. De hecho, esta relación de apoyo mutuo se ha hecho mucho más fuerte a lo largo de los años. Cuando Donald Trump se postuló para presidente en el año 2016, el presidente de la UFC, Dana White, fue uno de sus defensores más vocales, e incluso habló a su favor en las convenciones nacionales republicanas. La lealtad por parte del presidente de la UFC, Dana White, se volvió algo clave en su relación pública. Ya convertido en el presidente de los Estados Unidos, las apariciones de Donald Trump en los eventos de la UFC comenzaron a convertirse en momentos virales, e incluso en algunos eventos masivos parecía que incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era parte del espectáculo. El interés de Donald Trump en la UFC, ya sea político o genuino, ha crecido tanto que incluso le abrió las puertas de la Casa Blanca a la organización, y la promoción tiene previsto debutar allí en junio. De hecho, de que la UFC sea la única gran franquicia deportiva en realizar un evento en la Casa Blanca dice muchísimo sobre su relación con Donald Trump. Esto representa una victoria cultural gigante para la UFC, no solo por la atención o los titulares, sino porque cambia por completo la forma en la que históricamente se percibe este deporte. Una promoción que algunas veces vieron como peleas de gallos humanas, ahora está vinculada a uno de los edificios más poderosos del planeta. Y la parte más loca es que probablemente ni siquiera se sentirá como un evento normal de UFC. Va a parecer algo mucho más grande que eso. La combinación de deporte, política, cultura de celebridades, entretenimiento y negocios reuniéndose en un solo lugar, naturalmente va a atraer una atención enorme de todo el mundo, incluso de personas que normalmente jamás han visto las artes marciales mixtas. La cobertura mediática por sí sola podría terminar siendo gigantesca, pero las celebridades querrán asistir, los políticos querrán dejarse ver allí, las figuras empresariales aparecerán y millones de espectadores casuales sentirán curiosidad simplemente porque el escenario parece surrealista. En muchos sentidos, esto podría convertirse en uno de los momentos más populares y virales, obviamente, en la historia de la UFC. Y todo porque así lo quiere Donald Trump. Ya sea que el público ame a Donald Trump o esté completamente en desacuerdo con él de manera política, sigue siendo muy difícil ignorar el papel histórico que tuvo dentro de la UFC. Y sobre todo con este próximo evento, quizás llevándolo al siguiente nivel. Podríamos incluso pensar que Donald Trump en puntos claves ayudó a la UFC a convertirse en el fenómeno global que hoy conocemos. Pero por el momento, ¿qué opinas tú? ¿Crees que tras este primer evento de la UFC en la Casa Blanca, la compañía pueda regresar y seguir haciendo historia? Deja tu opinión en la sección de los comentarios. Antes de terminar con este video, también quiero recordarte que puedes encontrar mucho más contenido en el canal, como el de Ilia Topuria, de cómo se está convirtiendo en una verdadera amenaza para el actual campeón de las 170 libras, Islam Makhachev,
o el de la evolución de Charles Oliveira tras su derrota en contra de Ilia Topuria, obteniendo esas dos victorias sorprendentes sobre Mateusz Gamrot y Max Holloway. Ya puedes encontrar estos dos videos y algunos más en el canal. Si te gustó este video, recuerda que puedes dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita si no quieres perderte ningún nuevo contenido. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente video.